Muy buenos días. A continuación te voy a compartir un tema importantísimo que vamos a llegar a descubrir, vamos a tener que descubrir en este día. Se encuentra en el libro de Romanos 3, 25 y 26, las Escrituras, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este término justicia es un término legal, un término del derecho que tiene que ver con el condenar o con el absolver, con el juzgar o con el libertar, y que también nos va a llevar al orden, nos lleva a la armonía, la justicia. Aquí un claro ejemplo que podríamos entender con justicia, podemos ir a este escenario de la cruz. Ahí vamos a nosotros, en este escenario de la cruz, en este claro ejemplo de la cruz relacionado con la justicia, podemos nosotros eh, poner ahí sobre una balanza, la justicia de Dios y la justicia humana. ¿Cómo podemos observar la justicia humana aquí? En los dos presos que eran crucificados al lado de Jesús. Tenemos ahí a dos presos pagando su condena por algo que ellos habían cometido. Algo que habían cometido. Los judíos llevaban a la muerte, según la ley judía, a quienes habían cometido transgresiones como el homicidio, como el asesinato, el adulterio. Es posible que estos dos ladrones hubieran cometido homicidio, es posible. Bien, estaban ellos pagando su condena. ¿Es importante la justicia humana? La pregunta, ¿es importante? Claro que sí, es importantísima la justicia humana. De lo contrario, pues el hombre haría lo que quisiera, ¿verdad? El hombre y la mujer harían lo que quisieran y todo se formaría, todo sería un desorden, un caos, una anarquía. Entonces, conclusión, la humana es importante, pero solamente tiene parámetros para este mundo, ¿verdad? Solamente está parametrada para este mundo. Una vez que el hombre le toca partir, ya no tiene potestad de la justicia humana. O sea, le toca morir al hombre, al ser humano, ya no tiene potestad de la justicia humana. Vayamos ahora a la otra cara de la moneda, la justicia divina, la justicia de Dios. En este ejemplo, en este escenario que estamos observando, ¿cómo queda manifestada la justicia? ¿Cómo se puede observar aquí la justicia divina? Mientras que la justicia humana estaba condenado a muerte, estaba condenando a muerte a dos hombres por algo que habían cometido, lo cual es justo, ¿verdad? Uno de ellos mira a Jesús, uno de ellos posiblemente también le había escuchado a Jesús predicar, ¿sí? A campo abierto como solía ser Jesús, ¿sí? Para las personas que lo escuchen, pero bueno, siguió con su vida, siguió haciendo lo suyo, lo que sabía hacer él, lo que le gustaba hacer a él, delinquir, y bueno, y pagó las consecuencias, ahí está. ¿Qué hizo este ladrón? Ahí cuando está a punto de morir, mirar a Jesús y le dice al otro ladrón que se estaba burlando de Jesús, ¿no? Mira, le dicen, nosotros estamos pagando acá por lo que hemos hecho. Con esto queda confirmado, ¿verdad? Que habían hecho algo malo y que merecían morir, que la justicia humana estaba haciendo su parte con ellos. Pero este hombre le dice, es justo, este hombre es justo. Y le realiza una petición a Jesús, le hace una petición a Jesús. Permite que yo esté contigo en el paraíso.
este hombre también, judío, le pide a Jesús estar con él en el paraíso. Ya sabemos, ¿verdad? Por la historia, por las escrituras, lo que le responde Jesús: vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué significa estar en el paraíso? ¿Qué significa estar en el paraíso? Esto es después de la muerte, ¿verdad? Después de esta vida, pues estar con Dios. Es la creencia, según las escrituras, la evidencia es pasar a la otra vida, pues del lado de Dios. Podemos relacionar entonces, podríamos decir que el paraíso significa reino de los cielos, tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios, con la vida eterna, la salvación. Bueno, descúbranlo en las escrituras. Yo les digo que sí, que están íntimamente relacionados, pero descubran las escrituras acerca de esto. Queda manifestada entonces la justicia de Dios aquí en el perdón de Jesús a este ladrón. ¿Por qué razón? ¿Qué hizo este hombre para, eh, para que le puedan brindar la eternidad? ¿Qué hizo este ladrón para ganar la eternidad? Solamente una cosa hizo: creer. Poner su fe en aquel hombre, poner su fe en aquel Jesús, poner su fe en el Hijo de Dios en ese momento, en esas circunstancias. ¿Y recibió qué cosa? La vida eterna. Estar en el paraíso. Estar en el paraíso. No hizo otra cosa. En la cruz, y de la cruz hacia adelante, la vida eterna para el hombre queda manifestada por creer en Jesús, por creer en esa sangre derramada en la cruz. Eso es solamente lo que hizo este hombre. Y recibió la eternidad como regalo, como regalo. De ahí hacia adelante. Esa es la justicia de Dios manifestada en Jesús. Una vez más, las escrituras, relacionemos este escenario con lo que dice las escrituras: a quien Dios puso como propiciación. Propiciación es ofrenda, refiriéndose a Jesús, a quien Dios puso como ofrenda por medio de la fe en su sangre, por creer en su sangre, para manifestar su justicia. Dios nos manifiesta su justicia en su Hijo Jesús, al creer en Jesús, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo, cuando nos dice en este tiempo, va de Jesús hacia adelante, de la cruz hacia adelante, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica, Dios da la salvación, Dios da la vida eterna al quien cree en Jesús, a quien ha puesto sus ojos en Jesús como este ladrón. Dios le justifica. Esa es la justicia de Dios y es solamente por creer. Está muy claro de manera literal, no se tiene acá que llegar a una deducción, no son eh, algo inferencial, algo que tenemos que ir a descubrir incluso. Está de forma literal, que lo podemos observar, es muy claro. Esa es la justicia de Dios manifestada en Jesús, por creer, solamente por creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Volvemos a la justicia humana. ¿Es importante la justicia humana? Claro que es importante la justicia humana. Una vez más, porque esto nos da orden, armonía
y evita la anarquía, ¿verdad? Todo tipo de desorden. Y los que van, según la justicia humana, pues al que rompe una norma, ¿no? Algo predispuesto para traer orden, pues al que rompe aquello va a traer consecuencias. Eso es la justicia humana. Y es necesaria, es importante en este mundo la justicia humana, pero que solamente va a estar parametrada, solamente va a tener potestad la justicia humana en este mundo y para esta vida. ¿Ok? Eso está clarísimo. Y mientras que la justicia de Dios es para la eternidad. Ojo, y que la justicia de Dios aquí nos enseña claramente estos dos versículos de Romanos, que no se van a obtener por acciones, no se obtienen por obras, se obtienen solamente por creer, por poner los ojos en Jesús. Es lo que hizo este ladrón. Y este caso se va a realizar constantemente y se realiza constantemente después de que Jesús va a la cruz. Solamente cuando el ser humano se da cuenta que es suficientemente pecador y que necesita de Jesús y poner sus ojos en Jesús, es que va a obtener la vida eterna. Mientras el ser humano no se sienta pecador y con la finalidad, con el propósito de poner los ojos en Jesús, no va a obtener la vida eterna. Es lo que pasó con el propio pueblo de Dios, los sumos sacerdotes, los estudiosos de ese entonces, ¿verdad? Los fariseos, los religiosos. eh, el pueblo de Dios, a quien Dios envió a su Hijo, lo rechazó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es que rechazan a Jesús? Porque no se sintieron suficientemente pecadores como para poner los ojos en Jesús. Ellos creían, estaban muy orgullosos de su ley, ¿verdad? De Moisés y de muchas cosas que tenían que ver con su religión, pero no se sentían lo suficientemente pecadores como para poner los ojos en Jesús y decir, Él es el Hijo de Dios. Y de esto estaba escrito en las Escrituras hasta ese entonces. Ya el Antiguo Testamento hablaba de un Mesías que tenía que venir, de un Cristo. Ya por medio de los profetas ya estaba escrito eh, las profecías acerca de Jesús. Sin embargo, no les permitieron a estos hombres aceptar a Jesús, venir a Jesús, reconocer que eran suficientemente pecadores como para poner los ojos en Jesús y sus pecados sean perdonados, ¿verdad? Y puedan obtener la vida eterna. ¿Sí? Jesús les dice lo siguiente en el capítulo 3 de Juan, ¿no? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Si todos eran pecadores, ¿a qué se está refiriendo entonces esta parte de las Escrituras? Se está refiriendo a esto, de que que ciertos hombres, como estos fariseos, estos religiosos, estos principales de la ley, que conocían, pero como no se sentían suficientemente pecadores, no pusieron los ojos en Jesús. Por lo tanto, no recibieron la vida eterna. Eso es claro, ¿verdad? Es lógico que cuando Cristo va a la cruz, la justicia de Dios queda manifestada para todo aquel que cree, para todo aquel que mira a Jesús, a fin de que Dios sea el justo y quien va a justificar al que cree en esta obra, en la obra que se hizo en la cruz, en esa sangre derramada, en esa sangre derramada. Cristo ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, dicen las Escrituras. De ahí en adelante, en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La ofrenda ya fue puesta en la cruz. El sumo sacerdote a la diestra de Dios Padre.
El apóstol Pablo escribió algo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esa justicia de Dios. Puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador de nuestra fe. Es el regalo de la eternidad dada a los seres humanos, la ofrenda de Jesús puesta en la cruz. Ahí es hacia donde tiene que ir nuestra mirada cada día. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué regalo obtenemos por la justicia de Dios? La eternidad. ¿Qué regalo nos da la justicia humana? Sí, es cierto, la tranquilidad, la armonía. Aunque hoy en día, ¿verdad? Con los vacíos de la ley, eh, con tantas cosas que suceden en la justicia humana, ya no sabemos qué tan imparcial sea la justicia humana, ¿verdad? Pero bien, ahí tenemos relacionada entonces. Observemos una vez más este escenario, donde está Jesús, donde están estos dos presos al costado, ¿verdad? Uno de ellos se burlaba de Jesús, mientras que el otro puso sus ojos en Jesús, creyó en lo que Jesús estaba haciendo. Tenemos entonces la justicia de Dios versus la justicia humana. ¿Con cuál de ellas te quedas? ¿Cuál de ellas te interesa más? A todos nosotros nadie es eterno, ¿verdad? Como diría una canción, nadie es eterno en el mundo. Nos va a tocar partir, a todos. Vamos a acabar nuestras vidas en un frío y lúgubre hospital o en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra cama. Y todos vamos a acabar nuestra vida de esa manera o en un accidente o lo que fuere. Si quiero ser dramático, te puedo decir muchas cosas, te podría decir. Pero esa no es mi intención. Pero a todos nos va a tocar partir. O sea, nadie se va a quedar a vivir eternamente aquí a disfrutar de este mundo, ¿verdad? Nadie se va a quedar a disfrutar de sus posesiones en este mundo eternamente. Ni de tu dinero, ni de tus posesiones, ni de tu familia incluso. No te vas a quedar a disfrutar. Los hijos crecen, cambian, se van, forman sus familias. Son alegrías que vienen, emociones y sentimientos muy buenos, claro que sí, hay que disfrutarlas, pero no es eterno. Pero todos vamos a acabar, ya sea, como te vuelvo a repetir, en un hospital, todos nos va a tocar partir. Mientras estemos en este mundo, la justicia humana va a tener para nosotros potestad, porque vivimos en una nación, hay leyes, ¿verdad? Somos ciudadanos, parte de una comunidad, pero solamente va a tener potestad mientras estemos en este mundo, en esa comunidad, en esa sociedad. Pero cuando nos toque partir hacia la eternidad, ¿qué me hace ciudadano de la eternidad? ¿Qué me hace ciudadano de la eternidad? Es la otra pregunta. El haber puesto mis ojos en Cristo, el haber creído en lo que Jesús hizo en la cruz, eso me hace ciudadano de la eternidad, hijo de Dios, como escribió el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La justicia de Dios queda manifestada en Cristo Jesús. Al recibirla, poner los ojos en Jesús. Algo muy literal de las Escrituras es esto. Podemos observarla en las Escrituras. Pon los ojos en Jesús, en esa ofrenda. Cree en ello. Y el Espíritu Santo es el que convence. Continuamente está convenciendo. No es que como ciertas personas me dijeron en una oportunidad, en muchas oportunidades, eh, el Evangelio es para ciertas personas. No, no es así. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, es el que continuamente está tratando de convencer al hombre, a la mujer, para creer, para poner los ojos en Jesús. Pero muchas veces nosotros somos los que
no queremos, ¿verdad? Nos ponemos fuertes y no queremos rendir a ello. No queremos creer, no queremos creer. Pero el Espíritu Santo dice que es el que trata de convencer. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesús. Antes de que le toque partir, él dice lo siguiente a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya, pero para que el Espíritu Santo pueda venir y Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo va a tratar de convencer siempre para que el ser humano pueda recibir la eternidad. Ya depende de nosotros el creer, el poner nuestra fe en aquel Jesús crucificado, en esa ofrenda, que Él es la única ofrenda por el perdón de nuestros pecados, que Jesús es la única ofrenda por nuestra eternidad. Esto es la justicia de Dios. Esto es la justicia de Dios. Queda manifestada entonces la justicia de Dios y demostrada, y como un regalo, esta justicia de Dios, como un regalo, dada en su Hijo Jesucristo en la cruz. Dada la justicia de Dios en su Hijo Jesús en la cruz, queda manifestada la justicia de Dios para el ser humano. Que Dios te bendiga, te animo en este tiempo de Navidad que estamos viviendo, atravesando por muchas circunstancias, continuamente podemos nosotros, en cualquier momento, nos toca partir, ¿verdad? Nadie conoce el tiempo que le va a tocar partir, pero acógete a la justicia de Dios. Ya vivimos en un mundo donde rige la justicia humana. Una vez más digo, importantísimo, es importante la justicia humana. Pero te animo, lo que dice las escrituras de manera literal, tal y como te las estoy citando, acógete a la justicia de Dios. ¿De qué manera? Mirando a esa cruz, mirando a Jesús y creyendo que solamente Él te puede dar la eternidad y convertirte en su hijo, en un ciudadano de la eternidad. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad.